¿Qué pasaría si las causas de la ansiedad y de la depresión no fueran aquellas que se nos han venido diciendo? De eso hablaremos el día de hoy. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional, con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos! Episodio 198, con el tema Otras verdaderas causas de ansiedad y depresión. Bueno, antes que nada, de verdad estoy muy, pero muy contento de volver a producir estos episodios de mis podcasts y de verdad también estoy muy agradecido con tantos podcast escuchas que me escribían diciéndome: Alejandro, doctor Ariza, ¿cuándo vuelve a publicar sus podcasts? Bueno, pues ya, enero 2024 vuelven los podcasts porque, bueno, ya mi corazón tiene un poco de más fuerza, mi intelecto tiene más claridad y creo que es el momento de retomar esta hermosa vía de comunicación y por eso quise hoy, en este mes de enero, retomar y repito, gracias por todos aquellos podcast escuchas que amablemente me escribieron. Me siento muy, muy conectado, me siento platicando contigo, me siento cerca y de verdad, qué hermosura el sentir que hay alguien del otro lado de la bocina que puede estar al pendiente de un mensaje. Bueno, el tema del día de hoy, otras verdaderas causas de ansiedad y depresión, viene precisamente a colación en virtud de un libro extraordinariérrimo que leí en este pasado mes de diciembre, el libro Conexiones Perdidas del periodista Johann Hari. Te lo recomiendo enormemente, pero bueno, basado en sus reflexiones y sobre todo, deja tú eso, en las investigaciones profundas que un periodista de primer nivel, un periodista londinense, se atreve a hacer, es que quise compartirte algunas reflexiones, no sin antes platicarte un poco que qué maravilla esas temporadas de desintoxicación de redes sociales que me tomo, que bueno, a la luz de mis diarios puedo observar, gracias a escribir un diario, me voy dando cuenta, el registro que uno puede dejar en un diario es valiosísimo. Ya son muchos años, calculo yo 6 o 7, en donde me desconecto totalmente de las redes sociales por ahí de noviembre, regreso por ahí de enero. Bueno, y al principio nada más era diciembre o un par de semanas y luego más y luego ya casi son 3 meses. Y déjame que te diga algo, pues te comparto más bien algo para mí muy impactante, para bien, porque yo creo que no regreso. Sí. Cuando veo cómo ha mejorado mi estado de ánimo y cómo mejora mi alimento espiritual e intelectual, cuando no me permito a mí mismo ser contaminado por todo lo que hay en las redes sociales, especialmente noticias y también las publicaciones de una enorme cantidad de las que aparecen ahí, tú sabes. Y hablo de Instagram, y hablo de Facebook, y hablo de X Twitter, y nada más son las que normalmente usaba. De verdad, si tú nunca has hecho esto, porque ya tu adicción es pues muy común, esto te lo digo como paliativo para que no te sientas mal, sino son millones y millones de humanos que lo tienen. Bueno, pues no lo vas a creer, pero si algún día te atreves a seguir mi sugerencia, sobre todo a mí en lo personal, que tú sabes, soy medio Grinch y no soporto esto de las felicitaciones falsas y toda la parafernalia que hay alrededor de las fiestas navideñas, pues por eso elegí esa temporada y eso también aporta paz a mi vida por mi propia filosofía, que es estar ajeno a ese tipo de falsedad, ese tipo de percepción que yo muy personalmente tengo. Ya cada quien tendrá la suya y muy respetable. Pero a lo que voy es que
consumir menos contenido de redes sociales te libera un tiempo que si uno tiene la adicción, ¿no?, de estar leyendo ahí en el celular, oye, pues en vez de estar leyendo noticias y ahí buscando fotos o viendo que buscas una cosa en el Instagram y luego por los algoritmos, ya sabes, ¿no?, le picas a una comida que salió ahí que te encantó y viene una cascada de puros publicaciones alrededor de comida porque te interesó la comida. O así te interesarán las mujeres, o los hombres, o los viajes, o los autos. Y es un cuento de nunca acabar para tenerte ahí. Obviamente lo que ganan las redes sociales, tú sabes, es mantener tu atención. Ya publicaré un podcast sobre esto en un futuro. De tal manera que, bueno, se incrementan sus ventas por tenerte ahí. El hecho es que si tú te desconectas, la sensación de necesidad por seguir metiendo información va a seguir existiendo, pero ahora puedes elegir libros, puedes elegir algunas otras fuentes, incluso blogs, que realmente le aportan algo valioso a tu vida. Ese es mi caso y por eso te lo recomiendo. Y el año pasado estaba viendo en mi registro de Goodreads, leí 15 libros, pero de los cuales 6 entre noviembre, mediados de noviembre, diciembre y la primera semana de enero. O sea, date cuenta de la cantidad de libros que leo cuando no estoy en redes sociales. Es increíble, es un golpe de realidad que por supuesto deja tú el que leo mucho más, sino la consecuencia que hay en mi alma, en mi espíritu, en mi paz, en mi armonía, en mi intelecto, en mis emociones, por cambiar las fuentes de información hacia algo que sea mucho más digno, noble, honorable, enriquecedor, verdadero. Y bueno, pues esta reflexión abre paso a que uno de tantos libros que leí y que llegó a mí de esas formas de las más misteriosas, ¿cómo? No sé, no me acuerdo, pero llegó. Y siempre que recibo alguna recomendación, se me aparece alguien diciéndome, doctor Ariza, tiene que leer esto. Hay algo que se siente. Hay algo que se siente difícil de poner en palabras, pero es una resonancia dentro de ti que te dice, sí, léelo, es para ti. Y así llegó este libro. Y aquí, de lo que hoy te quiero compartir, quiero realmente reflexionar contigo. Tú sabes que hablar de ansiedad y depresión es un tema por demás solícito y por demás común. Me acuerdo hace muchos años, incluso yo estaba estudiando psiquiatría de pregrado, incluso en pregrado, cuando tuve la fortuna de que uno de mis maestros fuera en aquel entonces llamado el depresólogo de México, uno de los mejores médicos a nivel mundial y orgullosamente mexicano, doctor Calderón, que era experto en depresión. Y él decía en sus clases, y me tocó escucharlo de viva voz en sus propios labios, cuando decía, toda la patología mental se puede dividir en 2 grupos. Número 1, la depresión. Y número 2, todas las demás. Así de amplio es el mundo de la depresión. Y por supuesto que yo, Alejandro Ariza, pertenezco a una generación de médicos a los que se nos enseñó que la depresión pues tiene sus orígenes, ya sabes, en trastornos psicosociales, químicos, metabólicos, pero muy enfocado en un desequilibrio electroquímico porque pues los neurotransmisores se afectan y falta la serotonina, y es más o menos lo que a una enorme cantidad de médicos se nos hizo creer, se nos entrenó. Y bueno, como médico convencional es busco medicamento que mejore el neurotransmisor y tal. Bueno, hoy vamos a hablar, pues para muchos, yo creo que para muchos, sorpresivamente, acerca de que las causas de la depresión muchas veces no son las que se nos habían dicho, sino que la desconexión con necesidades muy humanas es el origen de la depresión, aunado a la intensidad del estrés y a su frecuencia. Vamos, no puedo negar, y esto sí que quede claro y que quede aquí bien asentado en este podcast, que la depresión es multifactorial.
Hay causas, sin duda, biológicas, de neurotransmisores, pero también psicológicas, pero más importantemente, sociales, ambientales. Es decir, lo que vine a descubrir en mis más recientes investigaciones y lecturas es que las causas de la depresión no es una disminución de la serotonina en el cerebro, eso ya casi es un mito, sino que esta sensación tan deplorable, tan debilitante que es una verdadera depresión, está más relacionada con la desconexión. La depresión y la ansiedad tienen mucho en su verdadera causa, su verdadero origen en lo social, en la psicología de la atención, en verdaderas necesidades humanas no satisfechas. Fíjate que es muy interesante analizar cómo los resultados que uno vive, lo que uno esté experimentando en la vida, suele ser ya un mensaje y debemos escuchar con atención lo que un mensaje nos quiere decir. Y yo creo que eso es lo que genera magia cuando tienes la oportunidad de ser atendido por un terapeuta que escucha con profunda atención. Y por lo menos hablo a título personal, en años y años que llevo de dar consulta, escuchar con profunda atención a alguien ya es parte de la solución. Ya es parte de la solución. Porque muchas veces, fíjate bien, una vez que la persona promedio asume la explicación de tu dolor, de su dolor, y le hace sentido, ya le es muy difícil escuchar otra explicación. Por eso, cuando a lo largo de los años se nos ha dicho que hay un problema en los neurotransmisores y por eso su hijo tiene esta depresión y por eso intentó suicidarse y por eso se laceró y se cortó los brazos y por eso no se quiere levantar. Y viene el experto, que suele ser el papel que ocupamos los médicos, y los familiares se quedan como ya muy, digamos, satisfechos y manos a la obra. Vamos entonces a darle los medicamentos necesarios, las terapias necesarias. Y hoy quiero aquí en este punto de verdad recomendarte una de las piedras angulares de mi filosofía, la filosofía Alejandro Ariza. Filosofía Ariza. Si realmente quieres aprender algo, necesitas humildad por aprender. Y esta humildad es la que te abre las puertas a escuchar una muy factible otra explicación del por qué vives lo que vives, para que no te quedes comprando y satisfecho con la primera explicación que te dieron. Y hablo precisamente sobre esto, sobre el que casos de ansiedad y depresión se suelen explicar por algún trastorno electroquímico en el cerebro, y hay muchos pacientes, sobre todo si lo dijo un facultativo, se quedan como, ok. Y bueno, pues ahora ¿qué hay que hacer? Bueno, tómese esta pastilla, tómese este antidepresivo, tómese este tratamiento y vamos a ir observando cómo le cae. Manejamos dosis-respuesta porque cada persona es diferente y tal. Y así va caminando la persona. Y aquí lo interesante es ver cómo hay historias de que muchas veces los medicamentos tienen un efecto placebo, de verdad, impresionante. El efecto placebo es un efecto más dado por tu psicología y por el poder de una creencia que tienes, que porque realmente el medicamento o algo funcionara como dice. Ejemplos de dramáticos de esto existen enormemente. ¿Qué te parece que empiece a darte unos ejemplos y ampliar el tema después de una pausa comercial? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia.
En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, este es el episodio 198, el tema otras verdaderas causas de ansiedad y depresión. Tú no sabes qué a gusto me siento, qué contento estoy de volver aquí a este podcast, a platicar contigo. Y te decía antes de la pausa que existen muchas evidencias del efecto placebo, que es un efecto conocido como la reacción de tu psicología y de tus creencias a algo que modifican hasta tu fisiología, y no necesariamente por lo que pudo haber sido un medicamento u otra causa. Y ejemplos hay muchos. A mí en lo personal, cuando estudié medicina, a mí me impresionaba cuando creo que desde el primer semestre, ya llovió, de la carrera, yo tuve acceso a la materia de embriología, en donde ves todo el desarrollo, ya sabes, desde la fecundación hasta el momento del nacimiento, y se ven algunas patologías, y una de ellas, me acuerdo perfecto, es impresionante, ¿sabes? La pseudociesis. ¿Qué es esa cosa? Pues es una mujer embarazada, fisiológicamente embarazada, con síntomas y signos de embarazo, pero que no hay bebé. Pero la mujer, su abdomen se abulta y de la misma forma y cantidad y magnitud que un bebé, siente las pataditas, siente que hay una criatura, tiene los vómitos, tiene toda la sintomatología, y la gran sorpresa es que después de que el neonatólogo, el médico, investiga, no hay bebé, es agua. ¿Qué pasó? La creencia de estar embarazada llevó a esta persona en un trastorno emocional, trastorno psicológico, a generar signos y síntomas reales de embarazo sin bebé. No, eso si no te da un calambre, pero a mí me lo dio. Y hay muchos ejemplos. Otro, fíjate, mientras las fuerzas aliadas repelían los ataques de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente el número de heridos era enorme, era terrible, los soldados muy afectados, y era tan elevada la solicitud de servicios médicos que con frecuencia, naturalmente, se quedaban sin analgésicos basados en opiáceos, de los que se necesitan como fuertes, y un anestesista estadounidense llamado Henry Beecher, destacado en el frente, temía matar a los soldados al causar posibles paros cardíacos si los operaba sin recurrir a nada que los insensibilizara. Obviamente el dolor de algunas cirugías para ayudar a los soldados, si se hace sin anestesia, pues caray, les puede venir un paro. Y este afamado anestesista, como ya no sabía qué hacer, probó un experimento. Procedió a decirles a los soldados que iba a suministrarles morfina, cuando en verdad no les ofrecía más que una gota de agua salada desprovista de cualquier analgésico, nada. Y los pacientes reaccionaron como si hubieran recibido morfina. No gritaron, ni aullaron, ni entraron en un shock profundo. Funcionó. Yo no sé si estos dos ejemplos te den un calambre. A mí sí. Pero aquí, ¿esto qué tiene que ver con el tema del día de hoy? Otras verdaderas causas de ansiedad y depresión. Pues fíjate que se demostró que
muchos de los antidepresivos son más un efecto placebo que real. Hay una estadística que muestra que, fíjate, el 25% de los efectos de los antidepresivos se debe a una recuperación natural de la persona. O sea, nada que ver con tomar el antidepresivo, sino la respuesta normal del metabolismo de la persona. El 25% de su recuperación es por sí mismo. El 50% es por un efecto placebo generado, fíjate bien, qué revelador. Este 50% de recuperación de ansiedad y depresión muchas veces es sucedido por el relato que el paciente escuchó alrededor de su padecimiento. Lo que le explicó el médico o la autoridad que visitó y lo que les ha sentido. Y ese relato y esa oportunidad también que tuvo el paciente de expresarse hizo que mejorara 50%. Y el restante 25% son las sustancias químicas propiamente dichas del antidepresivo. ¿No te sorprende que si juntamos el impacto de poder hablar en terapia y lo que dice un terapeuta a su paciente junto con la recuperación natural del paciente junto a un 75%, es que esto es lo alarmante, lo interesante, lo revelador, 75% del efecto antidepresivo no tiene que ver con el antidepresivo, como pastilla, como químico. Pues bien, entonces, ¿qué tendrá que hacer? ¿Cuáles serán esas otras verdaderas causas de ansiedad y depresión? Bueno, yo creo que a estas alturas tú ya debes de saber que hay una enorme cantidad de evidencia, hoy hasta documentales en Netflix de verdad extraordinarios que demuestran el interés económico de la industria farmacéutica para hacernos creer que necesitamos sus medicamentos. Y yo soy una persona que de verdad me siento ahorita muy, muy contento y muy en mi línea de reflexión hablando de este tema con respecto a mi filosofía como terapeuta, porque yo llevo cerca, déjame que te diga, yo ya rebasé los 15 años de no recetar ningún medicamento a mis pacientes que incluso llegan conmigo con ansiedad y depresión, y en general a ningún otro. No uso medicamentos y se recuperan y mejoran. Y evidencias, bueno, se cuentan ya en miles, obviamente son 15 años. Yo sé que incluso soy muy atacado por mis colegas que por supuesto tienen la costumbre de tratar a los pacientes como un número rápido, el que sigue. Mi terapia implica mayor cantidad de tiempo y si todo lo reducimos a negocio, qué triste que tiene sentido. Tiene sentido mejor creer que sea un trastorno electroquímico y dar un chocho para que así me tarde yo 15 minutos en ver al paciente y otro. Pero en mi caso, gracias a Dios, yo no vivo de ver pacientes. Mi principal fuente de ingresos y lo que me ha permitido vivir súper, hiper holgadamente es ser conferenciante. Y doy consulta porque me encanta. Y eso me ha permitido dedicarle a mis pacientes 1 hora u hora y cuarto, y a veces 1 hora y media. Y déjame que te diga, a lo largo de los años he visto que dedicarles a mis pacientes tanto tiempo, con tanta atención, eso es lo que ha generado una mejora importante. Fíjate que escuchar el dolor y verlo en su contexto te dirige a una experiencia que lo trasciende. Es la forma más breve que tengo para explicarte de cómo puede ayudar este tipo de dinámica en donde escuchas. Y una posible causa real de una enorme cantidad de casos de depresión y ansiedad es, fíjate, que te lo cambio en pregunta. ¿Qué ocurriría si de hecho la depresión fuera una suerte de pena por el hecho de que nuestras vidas no son como deberían? ¿Qué ocurriría si la pena de vivir lo que uno no quiere vivir, desconectado, entiéndase, perdido de algo que uno desea, esto
es lo que es verdadera causa de depresión y ansiedad. Es que es un temazo. Es un temazo porque nos confronta con que nos estamos desconectando de algo que realmente necesitamos. Yo creo que si tú has vivido depresión, yo sí, en mi pasado hace muchos años, la depresión es altamente estresante. Y hay veces, aunque son dos patologías distintas, ansiedad y depresión, pues están muy relacionadas y a veces se transpolan. Entonces, fíjate que cuando tú te detienes a observar, fíjate qué fuerte lo que te quiero revelar aquí. La depresión es un problema más localizado en tu vida que en tu cerebro. Híjole, es que de verdad, date cuenta de lo que te acabo de decir. Déjame te lo repito. La depresión, la ansiedad muchas veces es un problema que está localizado en tu vida, no en tu cerebro. Es como si quererte explicar que la depresión clínica es una respuesta natural a la adversidad que estás viviendo. Y por ello podríamos reflexionar en que cualquiera de nosotros perdemos algo de esperanza al enfrentarnos a situaciones de estrés agudo cuando nos ocurre algo terrible. Pero si el estrés o las experiencias negativas se perpetúan durante un largo periodo de tiempo, lo que obtienes es lo que llamaríamos la generalización de la desesperanza. Y es lo que clínicamente se empieza a manifestar como ansiedad y depresión. Pero ¿a qué voy? No es que tengas una afectación de un neurotransmisor y hay que corregirlo con medicamentos. No. Hay que corregir tu vida. Fíjate qué fuerte, porque no puedo negar que hay un concepto de depresión que se llama depresión reactiva. De hecho, un par de investigadores, muchos psiquiatras, han reflexionado que hay depresión reactiva, sin duda. Y esto es que la ansiedad, la tristeza, la melancolía, el dolor, es por lo que estás viviendo, no por algo endógeno. Ese es otro tema. La depresión endógena, ahí sí, ya hay algo químico en tu cerebro. Pero la gran sorpresa es que muchas de las depresiones endógenas, de las que no hay una causa aparente en la vida, muchas veces tan solo por escuchar al paciente y hacerle sentir al paciente que a su médico le importa su vida, empezaba la recuperación. Fíjate que a lo largo de los años te quiero compartir en esta charla tan... No sé qué sientas, pero yo me siento muy a gusto platicando de algo tan importante, de una forma tan sencilla y tan reveladora. La ansiedad no es porque tu cerebro funcione mal, sino porque tu vida funciona mal. Y tu vida funciona mal porque quizá estás yendo en contra de tu existencia. Es como aquella persona que nunca se quiso casar con quien se casó, y ya lleva 8, 5 años, 10 años y se le cae el pelo y tiene ansiedad y tiene la habilidad emocional y depresión. Y coincide con la fecha en que se casó. Y luego viene la oportunidad de vivir o tener una relación con quien sí quería, pero está casada, surge el amante o la amante y se empieza a complicar la vida. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo y sobre todo aquí encuerando el alma, porque este tema es fuerte en cuanto hay que encuerar de que la vida no se complica, la vida nos la complicamos por no tener las agallas de vivir lo que queremos vivir. Fíjate nada más qué caro el precio del miedo al qué dirán. La mujer lesbiana que se tuvo que casar y tener hijos por imagen social, ¡qué pesado! Y luego siento que me falta el aire, me asfixio. Pues ¿cómo no te vas a asfixiar y cómo no vas a tener cuadros asmatiformes si es una manifestación
física de una vida fallida por decisiones propias. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte empezar a entender que sin duda alguna muchos casos de depresión y ansiedad tendrán ahí sus causas químicas, pero de esas no estoy hablando de la abrumadora mayoría, del precio tan caro que paga una persona manifestado en ansiedad y depresión por no vivir lo que realmente le corresponde vivir en su más auténtica naturaleza y deseos intrínsecos. Alguien que nació con un terrible deseo, de hecho manifestado en una gran facilidad por ser músico, y termina siendo contador y tiene cuadros de ansiedad. Pues chingados, son matemáticas, 1 más 1 son 2. Entonces, ¿cómo no va a tener ansiedad? Llevando las cuentas, los impuestos, cuando lo suyo era ser guitarrista. ¿Te das cuenta? Y por ponerte 2 ejemplos que te acabo de poner, que ahorita vinieron a mi mente de personas reales que estuvieron en mi consulta. Entonces, empezamos a entender que pareciera que nos hemos desconectado, por ejemplo, con relaciones con los demás. Si a ti te gustaba como músico, convivir con músicos, y tu papá es un ingeniero que te quiere heredar la empresa y quiere que seas ingeniero, entonces tú te desconectas de tus amigos músicos, y esa desconexión duele, y tarde o temprano se manifiesta en ansiedad, en depresión. Y bueno, ahorita este tema se da para varios podcasts, te lo quiero decir, y creo que me estoy viendo el tiempo. Ya se nos fue el tiempo de este episodio, caray. Siento que empecé hace 10 minutos. Creo que habrá una segunda parte, y seguro la habrá. Pero lo que aquí te quiero decir es que muchas veces los temas de superación personal y autoayuda baratos que se suceden en las redes sociales y en Instagram, ya sabes, está el tú puedes, tú lo puedes lograr, ve por ti, sé tú el primero. Y eso, bajita la mano, nos enfoca a una vida muy individualista. Y es muy interesante cómo mientras más solo te percibas, incluso con tintes de heroísmo, más fácil y más tendencias a la depresión, porque una necesidad natural del ser humano es a convivir y estar con gente, a conectarnos con los demás. Es muy interesante ver cómo el mundo occidental, donde tú y yo estamos, por ejemplo, contemplamos la vida de una manera muy individualista, ya en forma inconsciente, mientras, por contraste, el mundo asiático impera una percepción colectiva. Yo me acuerdo, hace pasó muchos años, estaba yo dando conferencias para una empresa afamada de multinivel que tuvo muchos usos, su producto de un jugo, Tahitian Noni, y estuve yo dando conferencias para sus convenciones, y un mexicano me decía, mira, iban de todo el mundo, fue una de los multiniveles más exitosos y más disruptivos en la historia de esta industria. Y cuando en grandes auditorios había gente de España, de Italia, de Alemania, de Japón, en la pausa, pues una convención de todo el día, cuando hacían pausas entre una conferencia y otra, me decía un mexicano, mira, ahí están los mexicanos, cada quien sale desperdigado, corriendo al ir al baño o ir a comer, ¿no? También varios americanos, pero velos de allá, una bolita de japoneses. Salían de la convención de una conferencia y todos se juntaban, se reunían para compartir notas. Qué increíble, porque de esa manera sí se unían y se compartían sus notas, lo que se le fue a uno lo atrapó al otro, y así a nadie se le iba nada, y exprimían el conocimiento. Eso yo lo vi con mis ojos, dije, puta, qué raros son. Sí, son raros, y lo raros es que se juntan, que se perciben a sí mismos como una comunidad. Buscando la felicidad en Occidente no suele encontrarse, porque se
se piensa uno la felicidad para uno solo, para uno mismo. Pero en Asia es más fácil encontrar la felicidad por hacer algo para la comunidad. Y eso les genera felicidad. Oye, es un tema que de verdad se antoja, porque si tú quisieras, Alejandro Ariza, que te dijera algo para mejorar mi estado de ánimo. Cuando más pienses que la felicidad es algo social, mejor te sentirás. Cuando es aportar, cuando es servir, cuando es dar, cuando es hacer algo por los demás, vas a ver lo que haces tú por ti en ese momento. Hay mucho tela de dónde cortar para este tema y espero que hayas disfrutado de la transmisión el día de hoy. Yo aquí me podría seguir, pero ha llegado el momento de reflexionar en que la clásica recomendación de superación personal, eso de sé tú, tú puedes, ese tipo de filosofía ha sido precisamente lo que ha ayudado a muchas personas a pensar solamente en ellos, en ti, y eso hace que te sientas solo y mal. Casi la propuesta es que no seas tú, seamos nosotros. Fíjate, la propuesta es no seas tú, seamos nosotros. No seas tú, conéctate con los que te rodean. Forma parte de un conjunto. No luches por ser un individuo que se dirige a la multitud. Lucha por ser la multitud. Es un tema digno de aprenderse a vivir como comunidad. Te prometo que continuaremos muy pronto. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.